arránquense con una de esas buenas. Y acabó la tristeza, mi viejo. Seguro, muera la tristeza. Bien, ya estamos de retorno ya nos pusimos al día con el COVID-19 y seguimos con este programa especial que estamos llevando hasta ustedes. Ahora lo hacemos a través de Facebook Live para que los vean en todo el mundo, nos puedan ver y escuchar y conocer un poco más de la vida de este gran artista mexicano, David. Y tú tienes un contacto telefónico espectacular, ¿eh? Sí, efectivamente, la verdad que estamos... Es un honor para nosotros, ¿no? El día de hoy, en este contacto mágico que hacemos con México, directamente con México, ¿no? Y donde vamos a conocer precisamente más de la vida de este artista, de esta gran figura del cine mexicano, cine de oro mexicano, como lo fue Pedro Infante, ¿no? Y donde, decía yo, Guillermo, detrás de él hay toda una historia, todo un mito, si murió o no murió, si está vivo, digamos, bueno, él ya físicamente habría fallecido el año 2013, tengo entendido, ¿no? Pero hay toda una historia atrás y qué mejor que hacer este contacto en vivo y en directo hasta ahora. Bueno, le voy a contar que nos vamos a trasladar a México, ¿no es cierto?, de forma mágica, y vamos a estar con don José Refugio Leiva Nevares, quien es conocido en el ambiente artístico como Cuco Leiva. Sí lo he conocido yo por todo el trabajo investigativo que ha desarrollado en torno a la vida de Pedro Infante, ¿no es cierto? Y donde ha tenido la oportunidad de recoger diversos testimonios que dan cuenta, al parecer, lo que nosotros estábamos adelantando al principio, Guillermo, que Pedro Infante no falleció ese fatal día, como se dice, en el mes de abril, en el año 1957 en México. Precisamente queremos saludar y mandar un tremendo abrazo a don Cuco Leiva, que entendemos ya está a esta hora conectado. Don Cuco, agradecerles, gracias, la gentileza de atender nuestro llamado. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, un abrazo reciban ustedes y su audiencia. El gusto es mío que nos den la oportunidad de dar a conocer esta triste historia de Pedro Infante, que fue víctima de que le robaron su vida y lo desaparecieron por parte de un poderoso político aquí en México. Y correcto. Pues sí, estamos a órdenes para las preguntas que ustedes gusten. Bueno, correcto, estamos hablando con don Cuco Leiva, ¿no? Don Cuco, quisiéramos hacerle la consulta. ¿Murió o no murió efectivamente Pedro Infante? Se lo pregunto directamente porque sabemos que usted ha desarrollado un trabajo investigativo enorme en México, ¿no? Recorriendo diversas ciudades, entrevistando a diversas personas que han visto en un personaje que nace a la vida artística, entiendo, el año 1983, estamos hablando Antonio Pedro, quien se supone sería Pedro Infante, quien después de 25 años de su aparente muerte aparece, ¿no es cierto?, cantando y recorriendo México, y de esta forma se crea el mito. Sí, así es. Miren, gracias a las redes sociales se dio a conocer que Pedro Infante no murió en 1957. Ya por el año del 2010 yo encuentro en YouTube unos videos de Antonio Pedro, y luego inmediatamente reconozco que es Pedro Infante, delgadito, su cara, su voz, todo era Pedro Infante. Y pues como buen admirador de él me doy a la tarea de saber qué pasó, dónde estaba, y empiezo a subir videos de su vida, y más gente se empieza a acercar, gente que lo conoció, que convivió con él después del 83, y nos vamos enterando qué fue lo que le sucedió, que él tuvo problemas con un expresidente de México por causa de una mujer, que el político celoso lo manda a matar, y las personas encargadas no se animan porque lo admiraban mucho, y hacen un teatro, una simulación de que el avión se estrella, pero él no iba en el avión. Ellos se encargan de subir una persona ya fallecida con las cosas de Pedro, anillos, su esclava, y hacen pasar que era Pedro Infante el que iba en el avión, pero no fue así.
y dan testimonio de ello todos los videos que hoy en día la gente puede encontrar en YouTube o en Facebook, como Antonio Pedro o de Pedro Infante no murió, y ahí se darán cuenta que es del mismo Pedro Infante, y ya muchísima gente en México y en el mundo ya están enterados de esta noticia, y sí han salido muchos testigos que nos dan esa confirmación. Bueno, justamente don Cuco, ahí incluso yo viendo uno de estos videos, escuchaba a uno de sus nietos, me parece Augusto, si no me equivoco el nombre, quien públicamente ya dice, ¿no?, que efectivamente él lo fue a ver, estuvo con él y que pudo comprobar que Antonio Pedro era su abuelo Pedro Infante. Incluso hasta el día de hoy hay un gran temor respecto a referirse a la vida de Pedro Infante, puesto que este nieto, por ejemplo, dice también en ese video, dijo: yo no tengo miedo, ya si me vienen a matar por esto, ya a esta altura ya temo solamente por mi familia, pero hay que decir la verdad, y la verdad que Antonio Pedro era mi abuelo Pedro Infante. Es decir, el temor todavía persiste en México, las personas no quieren hablar todavía sobre esta posibilidad. Vemos que ya su esposa Irma Dorantes, ¿no?, ha manifestado, ya tiene dudas si efectivamente murió Pedro Infante. El problema aquí en México es que sigue habiendo intereses muy fuertes, gente poderosa, y una de ellas es la familia de este político que pues infunde miedo en la familia Infante y tiene mucho poder e influencias para pues censurar. Tanto es así que las televisoras no pueden dar a conocer aquí en México todavía, ni los reporteros. Tienen miedo a ser atacados, que les pase un accidente. Igual la familia Infante, de Pedro Infante han muerto 3 hijos de fea forma, muy trágicamente, que no se puede creer que hayan sido accidentes. Entonces, pues la familia Infante, pues lógico, por miedo no va a decir. A pesar de que ya hay tanta evidencia, la familia Infante se mantiene reservada. Ahora, con ellos cuando... Sí, dígame. No, ahora entiendo que usted, por los videos que yo he visto, usted estuvo con Antonio Pedro, ¿no? Sí, gracias a Dios lo pude conocer un día, aunque sea. Fui a su casa y lo conocí de 95 años. Él terminó viviendo en un lugar chico, Delicias, que es en Chihuahua, en la ciudad de Delicias. Claro, y en esa entrevista que yo también la vi, don Cuco, él deja entrever, ¿no? Usted le hace preguntas incluso de María Félix, de artistas, actrices famosas de México, y él contesta como si las conocía muy de cerca, ¿no? En algunos videos incluso él reconoce que era Pedro Infante, pero decía: no, entre nos, aquí entre nos, ¿ah? Pero esto no se puede decir fuera. Además, amigos de Pedro Infante en vida, estoy hablando ante el año 1957, cuando tuvo su accidente, amigos que posteriormente se encontraron con Antonio Pedro y los llevaba a él a comer, compartía con él también. O sea, ¿cómo se traduce o cómo, me pregunto yo por la gente de México, se puede todavía esconder una posible vida después de su muerte, lo voy a decir así, ¿no? Su muerte ficticia, sí. se pueda seguir escondiendo la verdad, digamos? Pues da vergüenza que en México, que según presumimos que ya hay libertad y democracia, que hay nuevo gobierno, pues sigamos igual. Yo he visto como 6 veces al presidente y no me responde, se queda callado, se lo he dicho de frente, lo he grabado para que quede el testimonio que se lo estoy pidiendo, y solamente Gobernación me contestó en una carta que tiene que ser la familia Infante porque le solicité el ADN, que se haga una exhumación del cuerpo de Antonio Pedro y se haga el ADN con la familia Infante para checar que es efectivamente Pedro Infante. Y Gobernación me envió casi directamente a la familia Infante que pasa lo mismo, ellos tienen temor y ellos pues no, por miedo no van a hablar ni a dar autorización. Entonces pues sí es increíble que con tantas pruebas lo sigan negando ellos. Ahora en Cuco, uno puede entender quizá el poder político que tienen para todo lo que fue Pedro Infante,
Pero ¿qué es lo que hay detrás de Pedro Infante? Se dice, hay historias también que, bueno, parte de la decisión de matar a Pedro Infante estaba detrás también la CIA, ¿no? Porque se decía que Pedro Infante habría apoyado en cierta manera la revolución cubana, en su avión, mandaba también ahí. Se escriben muchas cosas sobre la historia de Pedro Infante con la idea, de alguna forma, casi de justificar su muerte, ¿no? Sí, se ha escuchado varias versiones, pero ninguna se ha podido comprobar o dar algún testimonio de los testigos o gente de antes. Es decir, todos refieren lo mismo, todas las personas que convivieron con Pedro, que fue por una mujer el problema, por una Miss Universo. Inclusive un señor que apenas falleció le hizo un corrido a Pedro y a él le confió que fue por una Miss Universo que un expresidente lo mandó desaparecer. Y a todas las personas, Pedro era una persona sencilla y no le gustaba inventar ni mentir, y a las personas que les tuvo la confianza les contó que fue por un político el que lo mandaron desaparecer, y que al parecer esta mujer lo buscaba a él, no él a ella. Y pues es triste que por una mujer haya perdido todo, su vida, su familia, su carrera, que todo México y el mundo lo hayamos perdido antes de tiempo, no hayamos disfrutado de más películas y canciones de él. Claro. Y pues ni modo, aquí en México es normal con los políticos. Aquí hubo una matazón de estudiantes en 1968 y enviada por un presidente y quedó impune. Ese presidente nunca fue juzgado. También aquí hace poquito, apenas hace unos años, desaparecieron 43 estudiantes y el gobierno tuvo que ver y sigue impune y no se sabe ni dónde quedaron estos 43 estudiantes. Yo digo que en México, por desgracia, todavía no vemos justicia y Pedro Infante es otra víctima más. Así es, el presidente de la época, lo tenía el nombre por aquí, pero que justamente tuvo este desconcierto, por así decirlo, con Pedro Infante, don Cuco Leiva. Sí, era el expresidente, ya no era presidente, acabó su mandato en el 52, ya era otro que puso, pues, aquí en México pasaba esto que... ¿Cómo se llamaba él? Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán, correcto. Sí, él fue el del problema, pero él seguía como gobernando. Aquí sale un presidente y ellos ponen al que sigue y de esta forma siguen gobernando, aunque aparezca que es otro el que está al frente. Bueno, estamos conversando, reitero, con don José Refugio Leiva Nevares, conocido en el ambiente artístico en México, ¿no? Una gran figura también, Cuco Leiva, ¿no es cierto? Este contacto en directo para quienes nos están viendo también a través de nuestro Facebook Online, Los Vilos y por supuesto la radio, en este contacto en directo conociendo más sobre la vida de Pedro Infante. También hay algo ahí también, don Cuco Leiva, sobre la situación bien particular, los amoríos que tuvo Pedro Infante. Se dice que tuvo una hija con la famosa actriz española Sara Montiel, también que tuvo amorío con otra gran actriz española que estuvo en México, Carmen Sevilla, muy conocida nosotros también acá. Por lo tanto, tal vez el tema de esta historia por celos se describe perfectamente, ¿no? Sí, así es. Se piensa que el primer disgusto que tuvo Pedro con el presidente fue en 1951, ya que llega a México Sarita Montiel a hacer películas. Ella no era famosa ni conocida, y los presidentes aquí pues tenían eso de imponer a los directores de películas mujeres que fueran las estrellas, las compañeras ahí de los artistas famosos. Y pues ponen a ella con Pedro Infante y le impulsa su carrera. El presidente en ese tiempo era el presidente Miguel Alemán y pues se sabe que era amante de Miguel Alemán, Sarita Montiel, pero pues ella se enamora de Pedro y tienen una relación a escondidas, donde nace su hija de ellos, que es Marta Rodríguez, quien ya tuve el gusto de conocer en persona. Y pues la verdad no hay ninguna duda que es hija de ellos.
Ella inclusive habla igualito que la mamá. Sí, me tocó ver el video. Lo último que rescato también en uno de sus videos, don Cuco Leiva, tiene que ver con una entrevista a un sacerdote, ¿no? Y ese quizás es uno de los testimonios más fuertes que he podido ver también en los videos, donde él comenta que en un momento de intimidad, ¿no es cierto?, Antonio Pedro, siendo Antonio Pedro, se va a un lado, ¿no?, en la iglesia, en la parroquia, y él le muestra las heridas, su espalda, ¿no?, donde fue brutalmente, porque sus captores lo golpearon, lo maltrataron, le muestran todas las heridas, y él ahí le dice, a manera de confesión también, ¿no?, de que él era Pedro Infante y que no podía volver a la vida artística si se la habían matado toda su vida por este problema que había tenido, ¿no? Ese quizás es uno de los testimonios más recientes que usted ha logrado también concretar, ¿no? Sí, hace como 2 semanas visité al sacerdote ahí en su parroquia y sí, pues es lo que él me comentó, que le dijo Pedro: mire padre, a usted no le puedo mentir, yo soy Pedro Infante. Y sí, le mostró pues las torturas. Pedro fue torturado cruelmente, hasta lo inyectaban droga para volverlo loco y pues sí, hacerlo perder la razón. Y pues él aguantó, sufrió mucho, la verdad, y ya lo abandonaron, lo tiraron, lo echaron, dicen que alguna parte de la sierra ahí en el estado de Veracruz, cuando pensaron que ya había quedado como loco, todo maltrecho, y que personas de ese rumbo lo ayudaron a recuperarse, y él estuvo pues por amenazas y por miedo escondido todo este tiempo, hasta que murió en 1983 Miguel Alemán Valdés. Entonces cuando pues a que salga a cantar otra vez. Justamente el año 1983 muere este expresidente, este personaje oscuro que se dice de México, ¿no? Y es donde reaparece en la vida artística como Antonio Pedro, Pedro Infante, por así decirlo, ¿no? Y reaparece y comienza el mito, ¿no es cierto?, la otra historia de Pedro Infante. Lo reconocen artistas, entre ellas Silvia Pinel, que era una conocida artista actriz de México, que lo va a ver ahí en el teatro de Jorge Negrete, donde hace un tremendo concierto, también Antonio Pedro. Lo van a ver amigos que habían sido muy íntimos en la vida junto a Pedro Infante, estoy hablando de Pedro Infante joven, ¿no? Y de alguna forma eso demuestra también que ellos tal vez íntimamente sabían perfectamente que se trataba del verdadero Pedro Infante. Sí, así es, todo el medio artístico sabía, pero como todos saben cómo eran las cosas aquí en México y de lo que era capaz el gobierno, tenían una policía especial el gobierno donde se encargaban de encerrar o matar a la gente que les estorbaba. Si veían que algún artista o alguien conocido hablaba, pues los mandaban callar, como a Cantinflas, que en 1970 lo dijo públicamente, que él apostaba su media fortuna que Pedro Infante estaba vivo, y a los 3-4 días lo mandaron callar también y ya tuvo que salir diciéndose que estaba vivo, pero en el corazón de los mexicanos. Claro. También sabemos por buenas fuentes que Cantinflas lo escondió en uno de sus ranchos y que un sobrino dice que su tío abuelo trabajó con Cantinflas y lo acompañaba a llevarle a Pedro Infante ropa, comida y dinero, que se veía muy enfermo Pedro y que pues sí, que Cantinflas le pidió al tío abuelo que nunca hablara nada de lo que veía. Ya hasta que dejó de trabajar con Cantinflas, ya le contó a su familia, y así el señor Juan Carlos Serrano ya nos platicó a nosotros cómo eran esas visitas al rancho de Cantinflas. Mire, igual también Julio de Urdimalas, que hizo el guión de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos. Claro. Y le hizo muchas canciones, las más famosas a Pedro Infante, de Mi Cariñito, Amorcito Corazón, varias. Él lo acompañó ahora que regresó como Antonio Pedro, iba a sus presentaciones, lo acompañó a un programa a Estados Unidos de María Larias, cara a cara. Lo intentó desenmascarar, ¿no? Ahí incluso lo enfrenta a los hijos de Pedro Infante. Sí, hay mucha gente se molesta porque piensan que lo niegan a su padre, pero tenían que hacerlo. Y si ellos lo reconocían ahí, corrían ese riesgo de que les hicieran un daño a ellos o a Pedro. Todavía el peligro existía. Pedro
vivió con miedo y se lo dijo a las gentes que convivió. En el 2005 convivió en el estado de Hidalgo con una familia y se los dijo ahí en el año 2005, dice, todavía tengo miedo de que me maten. Entonces él siempre vivió con ese miedo, nunca estuvo tranquilo ni a gusto, pero sí le digo que pasó esto de que Pedro Infante Jr. Murió, más bien asesinado se puede decir, porque él vivía en Estados Unidos y hace pasar allá en Estados Unidos que se suicida de 12 puñaladas. Su público, toda la audiencia se preguntará ¿qué ser humano se puede dar 12 puñaladas a sí mismo? Claro. Entonces ese fue un crimen, un asesinato muy descarado. Entonces por eso la familia de Pedro no habla, porque todas estas muertes de sus hijos han sido muy extrañas y nadie va a dar la cara por ellos. Entonces ellos prefieren negarlo, aunque se oiga feo, aunque la gente piense que lo traicionan o que no lo quieren. Ellos también sufrieron todo ese tiempo sin su padre y pues sí, ahorita tienen que vivir callados y con miedo, y pues hay que entender eso, y que ojalá un día el presidente de México de veras haga justicia por nuestro gran artista, que es muy querido en todo el mundo. Así es, bueno, acá en Chile tiene muchos seguidores en las radios, ¿no es cierto? Especialmente todavía se escucha, sobre todo acá en la ciudad de Los Vilos, familia de pescadores, ¿no? La gente también de la ciudad y del sector rural todavía añoran esas famosas películas. Yo lo recordaba al principio del programa, ¿no? De grandes figuras del cine de oro mexicano como Antonio Aguilar, ¿no? Javier Solís, José Miguel Mejías, ¿no? También están ahí tanto, incluso Pedro Vargas vino para acá, ¿no es cierto? Vino también al Festival de Viña en su momento. Artistas que obviamente hicieron la historia no solo del cine en México, sino que también abrieron la puerta para que otros artistas. Recordemos que México era la cuna donde cualquier artista en esos años buscaba la proyección internacional, especialmente aquí en América, pero también hacia el mundo. Era la puerta. Yo le comentaba a nuestros amigos que Elvis Presley, por ejemplo, llegó a filmar en Acapulco. Rafael de España también hizo una película en Acapulco. Grandes artistas, ¿no es cierto? Sylvester Stallone, el famoso de Rocky, también tenía su casita ahí en Acapulco. Es decir, México era una cuna, ¿no? Que mantenía también la proyección, incluso hasta ahora, ¿no? Los artistas chilenos, muchos artistas chilenos, hablaba yo del caso de Los Ángeles Negros, ¿no es cierto? Este grupo chileno, su gran carrera la hicieron en México y precisamente con una de las canciones de Pedro Infante, Despacito, que la hicieron muy famosa aquí a nivel nacional. Sí, así es. México tuvo la época de oro, donde pues sí se dio a conocer a todo el mundo nuestra música, nuestras raíces, y pues sí, de ahí, como dice, muchas personas todavía añoramos esos tiempos y los revivimos en las películas y en las canciones, y eso nunca pasa de moda. Toda la música también que nos dejó Pedro Infante y sus películas nunca aburren, siempre da gusto verlas y oír su música. Por eso es que pues sí, nunca morirá Pedro Infante, siempre estará en el recuerdo de México y de todos los países hermanos. Así es. Estamos conversando con don José Refugio Leiva Nevares, ¿no es cierto? Conocido, profesional, también seguidor de la vida de Pedro Infante. Don Pedro Infante, le quiero presentar también a mi colega que está aquí también en los estudios, Guillermo Solís, ¿no? Estamos trabajando en equipo aquí en Radio Los Vilos junto a Isaías Ramírez, su director, que hemos querido conocer. Yo les hablaba, les comentaba el tema y ellos muy gustosamente dijeron: ¿cómo es posible si nosotros tenemos otra historia de Pedro Infante? Yo le dije, no, hay un mito atrás y está la posibilidad de que Pedro Infante no haya muerto. Guillermo Solís le quiere también preguntar, don Cuco Sánchez. Don Cuco, gusto de saludarlo. Le agradecemos la gentileza de conversar con Radio Los Vilos y con David Noticias, que estamos al aire aquí a través de Facebook Live, lo están viendo en todo el mundo. Mi pregunta viene para usted, debido a que lo que pasó con Pedro Infante, se habla de los años 50, por lo que lo he escuchado hablar usted, pero ahora en la actualidad, don Cuco, ¿qué pasa con las autoridades en México con esto, con todo lo que dice que es muy bueno para hablar el presidente actual, el López Obrador? ¿Qué pasa todavía? ¿Se siguen violando los derechos humanos de esta forma como usted lo cuenta? Pues por desgracia sí es.
da mucha pena, da coraje que en estos tiempos ya tan modernos se calle tan tremenda injusticia, que México esté dominado por un grupito de ricos, que ellos a veces pues son los que influyen. Hasta yo pensé que el presidente AMLO iba a poner las cosas justas, nos iba a escuchar, y no, la verdad él también no habla nada al respecto. Cuando yo le he dicho, yo he hablado con varios políticos que son muy abiertos, que dicen las cosas por su nombre, y cuando les he tocado el tema de Pedro Infante, lo evaden. Entonces digo, de ese tamaño es el poder de estos políticos que por desgracia pues sí siguen influyendo en la vida de México, y pues ya mucha gente con este tema de Pedro Infante se da cuenta que sigue todo igual, que nada más son puras promesas, y que pues se ve difícil todavía un cambio en México. Así que pues a ver, a esperar a que de veras llegue un buen presidente que tenga los pantalones para hacerle justicia a este gran artista. Los cojones, como dicen los mexicanos, ¿no? Sí, así es. Sí, ya en estos tiempos que ya está lleno, invadido YouTube y Facebook de videos de Pedro Infante vivo, de muchos testigos, más de 30 personas que convivieron con él, que nos muestran fotos donde están con él, y pues ya las fotos son evidentes. Hemos hecho miles de comparaciones, que son las mismas orejas, que es la misma boca, la nariz, los ojos, todo, las cicatrices que tenía Pedro en el mentón, en la frente, su voz, todo es lo mismo, su forma de caminar. Hemos revisado hasta las manos, todo, y se hizo un estudio grafológico. Se llevaron sus autógrafos de Pedro Infante y de Antonio Pedro a España, y una persona muy reconocida que hace estos estudios para juicios allá en España, también certificó que estaban hechos por la misma mano, sin saber de quién se trataba, que era un artista famoso. A ella se le presentaron las firmas, y ya dictaminó que eran de la misma persona, que había sido firmado por la misma persona, la misma mano. Claro, estamos conversando con José Refugio Leiva Nevares. Este contacto, la verdad que es un privilegio para nosotros acá, ¿no? Para todo el equipo, directamente desde México a esta hora, ¿no es cierto?, con nuestro amigo Cuco Leiva. Creo que tenemos por ahí, amigo Control, la voz de Antonio Pedro, ¿no? De quien fuera. Hay que recordar, para aquellas personas que todavía les queda en la mente... Pedro Infante en su voz juvenil. Estamos hablando 25 años después, él retorna con esta voz y la podemos escuchar. Ahí me parece que ahí están los dos, mire, para que ustedes escuchen. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, Antonio Pedro. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Compadre, ¿qué hacemos, amigo? Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, Bien, es increíble, ¿eh? Creo que no hay ninguna discusión. Estamos hablando del mismo tono, el mismo registro de voz, ¿no es cierto?, la misma tonalidad en la interpretación, y la verdad que es increíble. Ahí, en esa comparación, don Cuco Leiva, es increíble el trabajo que se hace especialmente del audio. Es solamente, hablamos 25 años más, pero la misma voz, la misma fibra, como decimos nosotros. Bueno, yo fui músico 18 años y sé perfectamente de lo que hablo, don Cuco Leiva, y la verdad que es increíble, no solamente lo físico, porque hemos también seguido las fotografías. Él, en el accidente se le instaló una placa aquí en la frente, ¿no? Y Antonio Pedro también lo tenía, una cicatriz en la barbilla, que también la tiene, en fin, las orejas. La verdad que
ya prácticamente no hay duda y lamentamos nosotros quienes somos admiradores aún, ¿no es cierto?, esta gran figura, y no solamente de él, sino que las grandes figuras cantantes mexicanos, que lamentablemente no pueda salir a la luz la verdad de lo que fue lamentablemente la vida de Pedro Infante con su muerte, que finalmente nunca fue al parecer y que hoy vive aún en la memoria de no solamente los mexicanos, sino que de todo el mundo y especialmente aquí en Chile, que lo queremos mucho con Cuco Leiva. Sí, así es. Pedro Infante se ganó el corazón de México y de todo el mundo. En muchos países, como lo quieren, pareciera que estuviera en el mismo México, como aquí en Chile, o en Perú, en Colombia, en Argentina, de todas partes la gente que se da cuenta les molesta que hayan robado su vida, que lo hayan, pues sí, sobajado, maltratado, y pues que haya vivido con miedo, con terror y escondido. Y ya hoy salen ya pláticas de personas que lo vieron escondido en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la Sierra de Oaxaca. Ya salen testigos que aún viven todavía, pero que ya también hay personas que ya van muriendo de los que convivieron con él. Y esperemos rescatar más historias para saber cómo vivió, dónde estuvo. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara llegó a dormir en cuevas entre los animalitos. Dice que ahí no había que comer. Le contó a unos amigos que pasaban los arrieros con sus mulas, nada más con cebollas, y que él se las comía las cebollas como si fueran manzanas con el hambre que traía. Entonces, de veras que sufrió mucho él, y pues sí, eso hace más grande su mito, su historia, lo hace más grande como ser humano y como artista. Una vida muy increíble que el día que se reconozca, una película no será suficiente para contar toda su historia, sino van a ser varias películas y va a ser muy reconocido en todo el mundo la sorprendente sobrevivencia que tuvo él, las ganas de vivir, el deseo de no quedar, pues sí, de morir. Volvió a cantarle a su gente, y aunque no ganaba mucho dinero, aunque no tenía la misma fama, él era feliz conviviendo con el público, y la gente lo iba a ver porque se daban cuenta que era Pedrito. Y en los videos que la gente puede ver ya en YouTube o en Facebook, ahí va a ver cómo todo el público se daban cuenta que era Pedro Infante, y lloraban, lo abrazaban, lo besaban, se tomaban fotos. Entonces, pues no hay ninguna duda de que él era Pedro Infante. Bien, pues la verdad que ha sido un privilegio, un tremendo honor. El saludo también de todo el staff aquí, Guillermo Solís, Ismael Rojas, también Isaías Ramírez, que le habla, don Cuco Leiva, David Altamirano. Quedamos sumamente agradecidos con este contacto en vivo y en directo, ¿no es cierto?, a través de Radio Los Vilos, conociendo este tremendo testimonio de quien fuera en vida, ¿no es cierto?, Pedro Infante, en su primera fase, cuando supuestamente fallece, y a la luz de los hechos no falleció, y posteriormente lo que fue su vida traumática dentro de su propio México, ¿no? Tener que vagar, tener que estar en la selva, escondido de todo, producto lamentablemente lo que decía Guillermo, de esta situación de poder que en todas partes existe, un Cuco, en todas partes existe. Aquí en Chile en este momento nos estamos debatiendo con una situación política. El 25 de octubre hay una decisión importante acá a nivel de país sobre la decisión si se decide cambiar o no la actual constitución, que quedó heredada en su tiempo, ¿no es cierto?, de la dictadura del régimen militar. Tema que también tenemos los chilenos todavía que abordar muchas cosas, y que por supuesto no es solamente cosa de México, sino que también acá en nuestro país. Le quiero mandar un tremendo abrazo, don Cuco Leiva, agradecido de este contacto, y seguramente, tal vez yo, que soy un apasionado personalmente, lo voy a seguir molestando porque quiero seguir hablando de este tema. Así que gracias por la gentileza, un abrazo a México, México lindo, como decimos los chilenos. Muchas gracias a ustedes, y estamos a sus órdenes con mucho gusto. Les agradecemos, nos ayuden a correr la voz, a que se sepa esta injusticia, y cuando gusten ahí estamos con mucho gusto. Gracias, don Cuco. Bueno, Guillermo. No, espectacular todo lo que hemos sabido, lo que está oculto y que ahora está saliendo a la luz, todo esto que pasó con Pedro Infante. Uno siempre decía, David, de que los temas mexicanos de la música folclórica realmente eran puros dramas.
pero si tú empiezas a conocer un poco más cómo ha sido la vida de estos grandes artistas como Pedro Infante, te das cuenta que ellos vivieron, son vivencias propias de algunos de ellos. Mario Moreno Cantinflas, él ¿Ah, sí? representaba, ¿no es cierto?, a toda la clase obrera, representaba al pobre mexicano, y generalmente todas sus películas tenían un drama social. De hecho, su grande discurso ahí en las Naciones Unidas, que fue famoso, ¿no? En la película ahí, donde él ahí retrata, los califica de los verdes, los Estados Unidos, los rojos, los rusos, y al medio. Su excelencia, el diputado. Claro, él hace un tremendo discurso ahí, ¿no?, sobre el tema de la importancia de la humanidad, cómo debe convivir, ¿no es cierto? Y de la injusticia social, claro, y la desigualdad entre unos y otros. Yo creo que eso marcó mucho al tema del cine mexicano, que aún nos queda todavía acá, y todavía estamos aprendiendo, ¿no?, de eso, y sobre todo recordar. Así que yo quiero sinceramente agradecer este contacto, Guillermo, y la posibilidad de haberlo compartido acá con Radio Los Vilos. No tiene nada que agradecer si usted es parte del equipo aquí, también se suba nomás, y con esta información, con todo esto, vamos a ver si podemos escuchar un tema, si tiene preparado nuestro radiocontrolador para escuchar a Pedro Infante. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como lloró por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay.